y alabado es el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Glorificamos su santo nombre. Él vive y reina por siempre. A nuestro Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias porque en este tiempo podemos estar aquí, Señor, enseñando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, como la urgencia que tú has colocado en nuestro corazón. Permítenos, Señor, seguir escudriñando y estudiando tu palabra para gloria y honra tuya. Gracias, Señor. Amén. Vamos a seguir escudriñando y vamos en esta ocasión a seguir con el segundo libro del apóstol Pedro. La segunda carta, digámoslo así, universal, escrita por Pedro. Entonces, veamos que inicialmente que esta carta fue escrita más o menos hacia el año 67 después de Cristo, de la era cristiana, y encontramos que es una carta donde se resaltan las virtudes de cristianas, la misma palabra de Dios, se habla acerca de los falsos profetas y de la venida del Señor. Temas tan importantes, una carta escrita para la iglesia, y también integramos que el trasfondo del apóstol Pedro, en lo cual entonces hablamos de una carta también dirigida a los judíos. Dice la escritura entonces: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Recordemos que el apóstol es la persona enviada por Dios con un llamado especial. Tenemos los 12 apóstoles y luego tenemos al apóstol Pablo, apóstol llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Dice aquí: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es una carta que no ha sido destinada para una iglesia en particular, sino que es una carta muy general, y en la cual podemos encontrar entonces que va dirigida, primero que nada, Pedro se identifica como el autor de la carta y a quienes va esa carta dirigida, en el cual entonces encontramos que es para aquellos que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios. ¿Cómo se ha registrado o cómo ha venido la justicia de Dios a los hombres? A través de la fe en Jesucristo. En estos últimos tiempos la justicia de Dios se ha manifestado a través de Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Por tanto, entonces, fuimos llamados para alcanzar una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué era necesario aumentar la gracia? ¿Por qué era necesario aumentar la paz? Porque tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no proviene del mundo, sino una paz que viene de lo alto. Por tanto, además de eso, tenemos que la gracia de Dios debe ser, como dice aquí el apóstol Pedro, debe sobreabundar y debe ser multiplicada en nosotros, el favor de Dios para con nuestras vidas. Y sigue diciendo entonces que esa gracia y esa paz tienen que abundar en el conocimiento, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios nos hace sobreabundar en esa gracia, y además de eso nos brinda la paz necesaria para nuestra alma. Por tanto, entonces, tenemos que recordar lo que dice el libro de Oseas 4:6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto han desechado el conocimiento. Nosotros, usted y yo en este momento estamos escudriñando la palabra de Dios, porque a través de ella obtenemos precisamente el conocimiento de Dios,
obtenemos precisamente el propósito divino para nuestras vidas, conocemos las promesas de Dios para cada uno de nosotros, y entonces ese conocimiento hace que la paz y la gracia de nuestro Dios sobreabunden en nosotros. Dice acá: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Recordemos que es a través de conocer precisamente al Señor Jesucristo, al conocer la palabra de Dios, es que nosotros alcanzamos el conocimiento, nos hace abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver a qué es lo que Él nos ha llamado. Alcanzamos a través de eso el conocimiento de que las cosas que pertenecen a esta vida, recordemos a lo que dice el libro de Génesis: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, pero también le dijo que sojuzgaran la tierra, que tuvieran dominio sobre ella. Otra cosa es que el hombre haya hecho mal uso precisamente de ese conocimiento y haya destruido hasta el día de hoy lo que Dios ha creado. Pero lo que queremos decir es que las cosas que pertenecen a esta vida ya nos han sido le han sido dadas al hombre desde el principio de la creación. Cuando se habla en Génesis, todas las cosas de esta vida nos han sido entregadas a nosotros los creyentes. Y además de eso, no solamente las cosas físicas, sino también a la piedad. Y cuando hablamos de la piedad, estamos hablando acerca de las cosas espirituales. Hoy en día, una vida de oración es estar en la piedad. Una vida de consagración a Dios es estar en la piedad. Congregarse es estar en los caminos del Señor, estar en la piedad de Dios. La Escritura dice también que que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Por tanto, entonces, las cosas de la piedad nos han sido dadas a nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que la misma palabra es el mismo verbo de Dios que fue de antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Constituido como el Cordero de Dios. Usted lee Juan capítulo 1, dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ese verbo, esa palabra, ese conocimiento estaba con Dios, y nos fue manifestado a cada uno de nosotros a través de la persona de Jesucristo. Dice: por medio de las cuales, o sea, a través de las cosas que Dios nos ha dado en lo físico y en lo espiritual, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Indiscutiblemente, entonces, el mundo, finalizando lo que dice el versículo, el mundo está corrompido a causa del pecado, a causa de la concupiscencia. La concupiscencia, cuando llega el pensamiento contrario a la voluntad de Dios, llega al corazón, y entonces da origen ¿a qué? Al pecado, cuando actuamos en él. Entonces, eso es lo que le separa al hombre de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a través del conocimiento adquirimos precisamente grandiosas y preciosas promesas. Las promesas de Dios son sí y son amén para nuestra vida. Por tanto, entonces, el conocimiento de estas cosas hace que nosotros nos apropiemos de las promesas de Dios. Antes no éramos pueblo, hoy en día somos pueblo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, hoy hemos sido hechos ciudadanos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, hoy somos hijos de Dios. Hoy hemos sido acercados a través de Jesucristo, hemos sido acercados a las promesas de nuestro Dios. Y dentro de estas promesas tenemos, por ejemplo, la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por tanto, entonces, es una promesa de Dios, que todo aquel que en él cree no se pierda. Es la promesa de Dios de la salvación. ¿Y qué otra promesa tenemos grandiosa en la palabra de Dios? Por ejemplo, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Por las llagas de Jesucristo somos nosotros curados. Regalen un poquito de agua, por favor. Entonces, nosotros somos participantes de las promesas de Dios a través del conocimiento de la palabra. Si tú desechas el conocimiento de la palabra, tú no vas a acceder a esas promesas. Entonces es tremendo ver, por ejemplo, cuánta gente tiene una Biblia en la entrada de su casa abierta, a veces en el Salmo 91, pero la vemos unas hojas que son rucias, oscuras, y eso es producto del polvo. ¿Por qué? Porque nunca la leen. Hemos escogido más bien llenarnos de noticias, de leer otras cosas, menos de buscar el conocimiento de Dios a través de la palabra misma. Por tanto, entonces, para que a través de esas promesas preciosas de nuestro Dios, por ellas seamos participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Entonces usted participa de las cosas que Dios tiene para usted a través del conocimiento de Dios. Ahora, teniendo entonces esto, sigue diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Y qué quiere decir la diligencia? Esfuerzo, preocupación, estar pendiente de hacer cosas, no negligente. Teniendo ya este conocimiento, entonces a ese conocimiento tenemos que ya adicionarle fe, porque la solamente palabra no basta. Tenemos que tener, no solamente llenando de palabra de Dios, sino también agregarle fe. ¿Y qué es fe? Fe es la convicción de las cosas que no se ven, la convicción de las cosas, ¿verdad? La seguridad de que existe un Dios, de que las promesas de Dios son reales. Y a esa fe vamos a adicionarle virtud, y a esa virtud conocimiento. Recordemos entonces, el conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para nuestra vida. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, al conocimiento debemos adicionarle dominio propio. ¿De qué te falta? ¿De qué te vale a ti tener conocimiento de las cosas de Dios si no lo aplicas? Si solamente es un oidor olvidadizo. Escucha la palabra, escucha el sermón y después ¿qué? No lo pones en práctica. Por tanto, entonces, cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento tiene que aplicarse en que lo apliques para que te dé dominio propio. Esa palabra en ti tiene que interiorizarse. Esa palabra en ti tiene que generar unos frutos por los cuales tú entonces no permites que la carne, los deseos mundanos tomen control de tu vida. Por tanto, entonces toma el dominio propio. Y al dominio propio adicionamos la paciencia, piedad. ¿Qué más? Tenemos afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces al conocimiento tenemos que adicionarle diligencia. ¿Por qué? Porque no tenemos que ser negligentes, tenemos que leer constantemente las escrituras. Tenemos que adicionarle la fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Varias cosas, varios ingredientes que tenemos que adicionar precisamente a ese conocimiento y cómo ese conocimiento actúa en cada uno de nosotros. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solamente hace falta el conocimiento bueno, nos hace conocer las verdades de Dios, nos hace conocer las promesas de Dios para nuestra vida, pero ese conocimiento tiene que traducirse en frutos que demuestren que una vida está consagrada a Dios, una vida de testimonio
¿verdad? No los va a dejar a ustedes ociosos, sino que les van a dar fruto, fruto que la gente va a ver en ti. La gente va a decir, pero tú hacías esto y ya no lo haces, tu vida ha cambiado, realmente eres alguien totalmente diferente de lo que hacías antes. Antes robabas, ya no robas, antes decías malas palabras, ya no dices malas palabras. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios vino a tu vida, porque recibiste a Jesús como tu Salvador. Por tanto, entonces, dice aquí que esos son los frutos de la palabra de Dios en nosotros. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Recordemos entonces que el que no tiene, esto me hace recordar, por ejemplo, lo que dice que en Mateo, casi terminando el Sermón del Monte, donde dice que aquel que construye su casa sobre la roca es aquel que pone en práctica y hace la palabra de Dios. Pero el que no la escucha y no la hace es aquel que cuando vienen los vientos y golpean contra la casa, entonces esta casa cae. No ha colocado su casa, su vida, sobre el fundamento firme que es de la palabra de Dios. Por tanto, entonces tiene la vista corta, es ciego. Y peor, si habiendo conocido al Señor, dice acá, olvida la purificación de sus antiguos pecados. Olvida de que Jesús murió por él, fue renovado para salvación, y entonces tiene su salvación, pero ¿qué? Se vuelve al mundo, se vuelve a hacer lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque no se fundamentó en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces eso es como la parábola del sembrador, que el sembrador vino y echó la semilla en el campo es el mundo. Parte cayó en medio del camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en espinos, creció, pero entonces se ahogó, porque los espinos, y eso habla acerca de los afanes de la vida. Y encontramos también, por ejemplo, que parte de la semilla cayó en medio de las piedras, brotó un poquito y luego murió. ¿Por qué? Porque las piedras significan básicamente lo que es los afanes de la vida, o por causa de la persecución. Entonces dice, no, mejor no le sirvo al Señor. ¿Qué más dice acá? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme o hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y una de las formas con que usted y yo podamos permanecemos firmes en los caminos del Señor, o encendidos en las cosas de Dios, es precisamente siendo activos en la obra. Que usted pueda estar ocupado haciendo, colaborando al pastor, a los líderes, ¿verdad? Una forma de hacer firme nuestra vocación es leyendo la palabra, orando, congregándonos, ¿verdad? Porque de esta manera entonces no caeremos jamás. Pero si no hacemos estas cosas, entonces seremos fácilmente presas, como decía en la primera carta de Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto me hace recordar que Jesús dijo que entremos por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la vida. La vida cristiana lleva unos retos, lleva unas obligaciones. No podemos ya andar como que queremos, sino que tenemos que andar conforme a lo que está escrito. Por tanto, entonces tenemos que hacer firme nuestra vocación, como dice aquí Pedro. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tenemos el conocimiento de la palabra, sabemos la verdad de Dios, pero tenemos que hacer firme nuestra vocación. Y entonces Pedro dice, tengo que estarles recordando estas cosas para que no se les olviden. Por eso es que cada día en la iglesia, los hermanos, los pastores, los líderes, nos están recordando constantemente este conocimiento de la palabra de Dios. Pero pues dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación.
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, pues nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Digamos que este puede ser el propósito de la carta de Pedro, que ellos recuerden las cartas o lo que escribió Pedro precisamente de forma general a todos los hermanos en la iglesia. Por tanto, entonces, aquí se revela algo muy interesante, y es que el apóstol Pedro dice que le fue revelado, ¿verdad?, que en algún momento él tenía que abandonar este cuerpo. Recordemos que somos todo nuestro ser, como dice Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo sea guardado de forma irreprensible hasta la venida del Señor. Por tanto, entonces, sepamos que todo nuestro ser somos una ser tripartita, estamos formados por un cuerpo externo que se ve, que cada día se envejece, pero por dentro tenemos un alma y un espíritu, en lo cual entonces nos está diciendo Pedro que en breve él tenía que partir, tenía que abandonar el cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar a la presencia del Señor. Seguimos leyendo y ya casi terminando. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo las fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y está hablando precisamente del mismo Pedro, que fue testigo de la obra, de las enseñanzas, de todo lo que hizo el Señor en su ministerio. Él fue testigo ocular de todas estas cosas. Por tanto, entonces dice, no os hemos dado a conocer el poder de Dios, el poder de su evangelio, solamente a través de fábulas. No lo hemos hecho a través de fábulas o palabras humanas, ¿verdad? Sino, como dice en el libro de los Hechos, la palabra de Dios era confirmada con señales y prodigios. ¿Para qué? Para que la palabra de la cruz no sea infructuosa. Esta palabra tiene que ser enseñada y debe ser, no solamente debe ser dada en palabras, sino debe llevar la unción de Dios. ¿Para qué? Para que toque los corazones, para que transforme vidas, y entonces podamos ver vidas transformadas. Esta palabra no está fundamentada en la sabiduría humana o en simplemente palabras, sino en el poder de Dios que es eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta palabra debe ir acompañada de señales, milagros y prodigios. Así debe estar acompañada la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice, y seguimos leyendo, dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, como cuando estábamos con él en el monte santo. Recordemos que Pedro estaba en el monte de la transfiguración con Juan y otro discípulo, y entonces el Señor estaba con ellos y se escuchó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por tanto, además de esa palabra, dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios es una palabra, desde Génesis a Apocalipsis, es el testimonio de Jesucristo. Tenemos que, en el Antiguo Testamento se nos habla del pueblo, de la elección del pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Vemos la ley, vemos las crónicas, los profetas, ¿sí? Vemos también historia, vemos también en los salmos cánticos, en proverbios, sabiduría, Eclesiastés también. Pero también tenemos una palabra profética, una palabra que nos habla acerca de las cosas que están por venir. Por tanto, entonces, esta palabra que se enseña y se predica también es una palabra profética, a la cual es bueno que estemos atentos, porque esa palabra profética al principio de pronto
alumbra como en un lugar oscuro, pero luego en la medida que vamos entendiendo la enseñanza de la palabra de Dios, es como un lucero que nace en nuestros corazones. Entonces decimos, claro, ahorita ya entiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios que ha generado en tu corazón. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No podemos interpretar la palabra conforme a nuestra propia voluntad, conforme a nuestras propias ideas. Tenemos que interpretar la palabra con la misma palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó a diferentes hombres para escribir la palabra de Dios a través de diferentes edades y a través de diferentes tiempos. Y por tanto, solamente la mente de Dios podía inspirar a estos hombres a través del Espíritu Santo a escribir todo lo que se escribió allí. Por tanto, entonces, la palabra de Dios, número 1, no es de interpretación privada. Número 2, es una palabra profética. Número 3, está inspirada por Dios y dada a través del Espíritu Santo. Por tanto, entonces, debemos que estar atentos a lo que enseña la palabra del Señor para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Así terminamos este capítulo de Segunda de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, y vamos a entrar a un capítulo tremendo que es acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Nos vemos en otra misión, si Dios lo permite. Conéctese con nosotros. Recuerden que estamos en el canal de YouTube Pastor Harold Cisneros Lores, de este su programa Siendo Pastoreados por Él. Recuerden entonces, suscríbase, búsquenos en el canal de YouTube y va a encontrar ahí otra serie de enseñanzas que va a encontrar, ¿verdad? Por la gracia del Señor, que estamos transmitiendo cada día con la bendición del Señor para todos ustedes. Les bendecimos en esta hora y recuerden que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Nos vemos en otra ocasión, si el Señor lo permite. Chao, chao.